están mis hermanos? Que la paz de Dios sea sobre sus vidas y sobre sus hogares, y que la misericordia de Dios sea guardando y sea cuidando cada uno de sus hogares. Damos gracias al Padre por este tiempo y por la misericordia que Él derrama sobre nuestras vidas. Hoy y todos los días tenemos motivos por qué darle gracias a Dios. A pesar de las circunstancias, a pesar de las cosas y a pesar de las circunstancias tan duras que nosotros vivimos, Dios ha sido bueno con nosotros. Dios sigue cuidándonos, Dios sigue guardándonos, Dios sigue preservando lo que es suyo. Y solamente lo que podemos hacer es darle gracias constantemente. No hay nada en nosotros que podamos añadir o quitar a lo que Dios ha hecho. Toda la obra de Dios es completa en Jesucristo, no hay ninguna añadidura. Somos completos en Cristo Jesús. Si nos acercamos únicamente por medio del Hijo. No hay ninguna entrada, ninguna puerta, ningún acceso diferente que no sea el Hijo de Dios. Te damos la bienvenida, te bendigo en este día. Y que sea Dios a través de mi vida y a través de este tiempo ministrando tu vida. Antes de empezar, vamos a entregar este tiempo al Señor pidiendo que sea el Espíritu Santo quien hable. Entendemos que esto no es algo que salga de uno, sino que esto viene de Dios. Padre de los cielos, Señor bendito y alabado es tu nombre. Señor, yo te bendigo en el nombre de Cristo Jesús y te doy gracias por toda misericordia que tú derramas, papá. Yo te pido perdón por nuestras vidas, por toda iniquidad que hemos cometido, Señor, y hoy, Padre, Señor, te pedimos límpianos a través de tu sangre, limpia oídos, limpia ojos, limpia mente, limpia corazón, limpia cada área de nuestras vidas. Y que desde ya sea tu Espíritu Santo moviéndose, hablando, tocando, Señor, ministrando, Señor, llevándonos a un encuentro verdadero y genuino contigo, Padre. Te pido, Señor, que seas tú, Señor, hablando, Señor, glorificando, que tomes mi lengua, que tomes mi boca, que tomes mi mente, mi corazón, mi vida. Y en lo que tú hables seas tú, Señor, y no sea yo hablando, Señor. Te entrego mis torpezas, te entrego, Señor, aún mis debilidades. Te entrego, Señor, mis falencias, Señor, que seas, Señor, únicamente tú visto, Señor. No seamos vistos nosotros. Te rindo, Señor, en este tiempo mi vida y te pido, Espíritu Santo, úsame, Señor, toma. Y habla tú a través de mí. No me dejes hablar a mí, Señor. Te doy la gloria y te doy la honra, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. El pasaje de la Biblia que vamos a ver es de una serie que la había hecho hace mucho tiempo. Recientemente retomé una prédica, una enseñanza con respecto a esta misma serie, que se refiere a salvados por elección. El pasaje bíblico está en el libro de Juan, capítulo 1, versículos 12 y 13. Y la palabra del Señor dice: mas a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados ni de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Que Dios nos siga bendiciendo a través de esta palabra. Siempre se va a tomar las citas introductorias de lo que se ha llevado en cada mensaje, y siempre es necesario recalcar del por qué el mensaje. Aquí la palabra deja claro y dice los cuales no son engendrados. Entendemos que el engendramiento no es una cuestión que nosotros lo hagamos. El engendramiento es alguien que es hecho de quienes nos forman, o de quienes son los instrumentos que son utilizados para formarnos. Para que nosotros hayamos nacido, tuvimos que haber sido engendrados de un padre y de una madre. Ninguna persona es autoengendrada. Todas las personas hemos sido engendradas por una persona mayor, en este caso padres o madres. Y aquí la palabra del Señor dice: los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Lo que deja en claro es que quien engendra es Dios, quien da la salvación es Dios, y que de Él es la voluntad de quien es a quien salva. No decidimos nosotros, nadie decide por sí la salvación, sino que el único que decide
a quien salvar es Cristo, a quien salvar es Dios a través de Cristo. Su palabra dice en el libro de Juan capítulo 6, no recuerdo la cita bíblica, que dice: ninguno puede acercarse a mí si no le es dado por el Padre. El Señor Jesucristo mismo decía que nadie puede conocer al Padre sino el Hijo, y nadie puede conocer al Hijo sino por medio del Padre, y nadie puede conocer al Padre sino por medio del Hijo, y a quien el Hijo desea revelar. Entonces deja claro que esto no es una decisión que nosotros tomamos, no es porque nosotros hicimos la elección de ser hijos de Dios. Nadie tiene ese poder de hacerlo. Nadie tiene esa facultad de poder escoger ser hijo de Dios. Hay que dejar eso claro, porque muchas veces hasta el día de hoy se comete el error de pensar de que nosotros escogemos ser hijos de Dios, que es porque nosotros decidimos ser hijos. Nadie tiene el poder ni la facultad de ser hecho hijo de Dios si el Espíritu Santo no le da esa facultad. Mientras el Espíritu Santo no sople vida, mientras el Espíritu Santo no te convenza de pecado, de justicia y de juicio, tú no puedes nacer de nuevo. Quien te da el nacimiento es el Espíritu. Ya es ahí de lo que vamos con este versículo que también está en Juan 3, de 3 al 15, que voy a tratar de leer lo más de corrido posible, porque son cosas que nosotros ya hemos visto. Y que son los dos versículos claves con respecto a lo que hemos estado viendo con la elección. De hecho, la Biblia habla mucho acerca de la elección que Dios ha hecho. Dios escogió al pueblo de Israel, no fue Israel quien se escogió a sí misma. No fue Israel que dijo, heme aquí. Fue Dios quien escogió a Israel, a través de un hombre que sacó de una tierra que adoraba ídolos, que en este caso fue Ur de los Caldeos, que justamente estaba ubicada en Babilonia. Dios escoge y llama. Hay muchos que no quieren también ser escogidos. Si nosotros tomamos en cuenta, Dios llamó a Moisés, que Moisés, cuando tuvo el llamado de Dios, no quería el llamado de Dios porque no se sentía digno. Muchas veces él decía, no, es que yo no soy apto, llama a otro. Pero cuando Dios hace una elección, nadie ni nosotros mismos podemos estorbar con esa elección. Cuando Dios decidió por tu vida, nadie puede interferir con esa elección. Podemos ver como ejemplo también cuando vemos en el libro de Génesis, cuando nace Noé. Dice la palabra de Dios que el padre de Noé le pone ese nombre y suelta una palabra sobre la vida de Noé, donde le dice: él traerá descanso y reposo de la maldición que Dios trajo sobre la tierra. Y dicho hecho, el nombre contenía un propósito que Dios le había puesto. Y no era que el padre estaba declarando y decretando, dice, no, yo estoy declarando que mi hijo va a ser. No, el Espíritu Santo puso en los labios del padre de Noé, dale esta palabra y ponerle el nombre que le puso, porque había un propósito en la vida de Noé. Y en Noé fue preservada la humanidad, trayendo condenación a aquellos que no creían y siendo salvos Noé y su familia. No fue que Noé fue hallado recto por los méritos que hizo, que mucha gente piensa que no hizo méritos para ser salvado, para ser tomado en cuenta. Noé no hizo méritos. Ya estaba en el plan de Dios de escoger a Noé, y en ese versículo se muestra que Noé fue llamado desde el mismo vientre para cumplir el propósito de hacer el arca de Dios y para cumplir el propósito de preservar a la humanidad a través de su vida y de su familia. No era una cuestión que él se lo ganó, como mucha gente piensa, porque hasta el día de hoy se predica que la gente se lo gana. Muchas veces se toma el ejemplo de Noé, hasta el ejemplo de Job, que no era que Job fue tan fiel a Dios que nunca le negó, porque muchas veces se toma solamente el capítulo 1 y 2 y luego los dos últimos capítulos, y ahí se basan todo Job, pero no ven el transcrito de toda la escritura, o de todo lo que Job pasó y todo lo que Job vivió, incluso de las quejas que él tuvo. Pero sin embargo, Job fue un instrumento que Dios usó para mirar la gloria de Dios en la condición que él estaba. Podemos poner el caso de David, podemos poner el caso del mismo Samuel, que nació fruto del Espíritu Santo. El mismo caso de Isaac, que fue un nacimiento hecho de un vientre estéril, con el propósito de que de los lomos de Isaac naciera el escogido, el Mesías, para la salvación de la humanidad.
Y eso lo podemos ver que una y otra vez el pueblo de Judá fue escogido para que de los lomos de Judá naciera el Señor y Salvador nuestro. Y vemos que por el transcurso de los años, por muchas ocasiones, no solamente por manos de hombres perversos y malvados, sino por el mismo pecado del pueblo, estaba amenazado una y otra vez con que esa promesa no se cumpla. Pero cuando Dios se propone hacer algo, no importa la rebelión del hombre, no importa los enemigos que se levanten, cuando Dios decide escoger a alguien y llamarlo, no importa quién se entrometa, nadie puede levantarse en contra de lo que el Señor llamó. Así de sencillo. Nosotros no podemos ser ni estorbo ni podemos ser piedra de tropiezo llamados. Sí podemos posponer el llamado de Dios. Sí podemos posponer y podemos ser piedra de tropiezo al llamado que Dios nos ha hecho, pero no destruimos ni eliminamos el llamado. Sí lo posponemos. Ahora, cuando Jesús tuvo la entrevista con Nicodemo, le dice esta situación, creo que vamos a leer hasta el verso 8. Generalmente le leemos hasta el 15, pero vamos a leer hasta el 8, por el tiempo, porque son muchas citas bíblicas. La palabra del Señor dice: respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Nicodemo dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. Lo que es nacido de carne, carne es, y lo que es nacido de espíritu, espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla, atención, de donde quiere y oyes su sonido, y más no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Alguna vez se contó el testimonio acerca de esto, cuando hay personas que oran insaciablemente porque quieren ver la transformación de la familia en su tiempo. Y muchas veces pensamos que por la perseverancia nuestra y la insistencia y lo que nosotros hacemos hace que esa persona se convierta. Sin embargo, cuando nosotros vamos a las Escrituras nos damos cuenta que Dios sabe el tiempo y la hora en el que va a tomar esa persona. Cuando esa persona tiene un llamado, Dios sabe el tiempo y sabe la hora en la cual esa persona va a tener ese encuentro con el Señor. No es una cuestión que logramos nosotros, no es una cuestión que podemos hacer. Aquí deja claro que dice que el viento sopla y no sabemos de dónde viene y a dónde va. Nosotros no sabemos el momento y el día que hemos nacido de nuevo o que cada persona nacerá. Eso solamente Dios lo sabe. No es una cuestión que nosotros hacemos o que nosotros provocamos. Es una obra del Espíritu Santo. Nosotros estamos llamados a predicar la palabra, estamos llamados. Con esto no quiero decir que no es necesario la predicación, es muy necesaria la predicación, porque la palabra dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Por eso es muy necesario que en los lugares, en los sitios donde vayamos, se predique la palabra de Dios, porque Dios nos usa a nosotros como instrumentos, pero te deja claro que la semilla que el Señor permite sembrar en cada vida germinará en el tiempo de Dios, no en el nuestro, no cuando nosotros queramos. No cuando nosotros nos propongamos, porque no es una decisión nuestra la salvación. No escogemos, no provocamos, no hacemos nada, ni añadimos ni quitamos a la salvación. La salvación es única y exclusivamente de Dios a través del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Punto. El Padre escoge, el Espíritu Santo derrama su sangre y el Hijo derrama su sangre y el Espíritu Santo santifica a lo que el Señor selló. Así de sencillo. Ahora, ¿por qué la necesidad de este tema? ¿Por qué la necesidad de hacer esta enseñanza bíblica? Mis hermanos, yo últimamente he empezado a escuchar muchas prédicas de este pastor, de este siervo de Dios que es Charles Spurgeon. Y yo doy gracias a Dios porque
Tiene muchas enseñanzas muy profundas y muy certeras con respecto a lo que es la sana doctrina. Hay un canal de YouTube que se llama Devocional que Bendice, recomiendo mucho que lo escuchen, y tiene mucha enseñanza profunda acerca de este varón de Dios que es de Charles Spurgeon. Son enseñanzas sacadas de este pastor, de este siervo de Dios que tuvo su ministerio por el año 1800 y fue considerado el príncipe de los predicadores. Por ahí escuché que él era considerado el mejor pastor de todos los tiempos. Obviamente sabemos que el pastor de pastores es Jesucristo. Esto no es para hacer idolatría de un varón, pero es para que se entienda el punto y el meollo de lo que representa las prédicas de este varón, de este siervo de Dios. Y él decía algo, y que es una verdad de Dios, que muchas veces nosotros peleamos y estamos chocando. Y esto tiene que ver mucho la enseñanza que para mí, les digo sinceramente, sí me tocó. Hay una parte de la enseñanza del Señor que está escrito en 1 Corintios, que luego vamos a ver la enseñanza. Pero dice, en último resumen, ya vamos a entrar a ese verso porque quiero leer uno antes de ese versículo, que muchas veces nosotros pensamos, y lo estoy parafraseando a mi forma, muchas veces nosotros, o de la manera que yo escuché, muchas veces nosotros pensamos que la elección tiene que ver por un mérito que nosotros hemos logrado. A veces pensamos que por ejemplo, David hizo algún mérito especial, algún mérito tremendo para que Dios le tome en cuenta para ser el rey de Israel. Es que él tenía un corazón tan bueno. Y nosotros tenemos el concepto de bueno a los conceptos humanos de que no matamos ni una mosca y que hacemos cosas puras y que hacemos cosas agradables. Entonces nosotros siempre juzgamos acorde a nuestro concepto y al criterio que nosotros tenemos en lo personal. Sin embargo, cuando nosotros entramos en el plano de la palabra del Señor, nosotros vemos que el rey David tenía más errores que virtudes. La única diferencia del rey David con lo que pasó del rey Saúl es que el rey David era una persona que dependía todo el tiempo de Dios. Y incluso él no se atrevía a gobernar su reino sin la presencia de Dios, lo cual Saúl no hizo. Saúl más bien quería el reino para sí. Y él quitó de en medio, o prácticamente menospreció el culto a Dios. No es que quitó, no es que dijo no, es prohibido adorar a Dios, no quiero que le adoren, porque él también adoraba a Dios. Pero no era su prioridad, no era su centro. Ahora, muchos dirán, no es que este rey David hizo méritos, no es que Moisés hizo algún mérito, alguna cosa que pudo haber sido especial para que Dios lo tome en cuenta. Sin embargo, Moisés fue el primero en que se opuso en ser escogido. Y si nosotros vemos con el concepto de la parte bíblica, Moisés cometió más errores que virtudes, porque Moisés, pensando que con sus fuerzas iba a libertar al pueblo, mató a un egipcio, y lo que pasó es que el pueblo de Israel, en vez de sentirse contento con lo que hizo, más bien le acusó, y prácticamente por culpa de un pueblo que prácticamente tenía el corazón duro, Moisés casi murió en Egipto. A veces pensamos que nuestros méritos o las cosas que nosotros hacemos son los que nos hacen ser escogidos. Es que algo maravilloso hizo Pedro. Y es más, y les digo así directamente, hay gente, y por eso muchas veces se basan, y esta es una parte por la cual mucha gente cree y piensa que la salvación se pierde, con la vida de Judas. La gente piensa que Judas fue escogido porque Dios vio algo bueno, maravilloso, pero que Judas no aprovechó, no entendió, y que Judas, por último, no aceptó, le rechazó al Señor, le falló a Dios, y que en vez de él esperar el perdón de Dios cuando resucite, se suicidó, como que si fue Judas por sus actos quien perdió la salvación, como que si la hubiese recibido. Sin embargo, cuando vamos a las Escrituras, una y otra vez en el libro de Juan, el Señor Jesucristo deja claro que Judas nunca estuvo dentro de los salvados, pero que el propósito que Dios tenía con él para escogerle dentro de los discípulos no era tanto porque dio algo bueno, porque tenía algo excelente para él.
El propósito de Judas era simple y sencillamente entregar a su Señor. Así de sencillo. Muchas veces pensamos que el llamado viene por méritos. Por eso mucha gente choca con lo que pasa con Judas y muchas veces piensa que uno puede perder su salvación o que el mérito se pierde y que Judas al suicidarse perdió la oportunidad. Otros creen que Judas sí se salvó porque estuvo con Dios y todo eso y como que él no entendió y las cosas no son así. Pero el punto de vista al que yo quiero llegar, mis hermanos, es que Dios sabe quién escoge y por qué lo escoge. Dios puede escoger, mis hermanos, Dios puede escoger los instrumentos, como en el caso, mis hermanos, de muchos profetas de Dios. Y hay uno que se me olvida el nombre, pero dice la palabra del Señor que lo cogió siendo un boyero. No me acuerdo si es que era Nahur o Habacuc o Miqueas, no me acuerdo, creo que era uno de esos tres. Pero dice la palabra del Señor que él era un boyero. Y Dios, o sea, de un boyero, de una persona de un trabajo humilde, de una persona de una condición bastante humilde, el Señor le manda a predicar a la gente de alta sociedad. Le manda a predicar a gente muy alta. Y no es porque era muy bueno. Toco nuevamente el caso de Noé. Noé no es que era una persona buena. No es que era una persona excelente que por eso Dios escogió. Ya estaba en el llamado de Dios la elección. ¿Cuál es el punto al que yo quiero llegar, mis hermanos? Si nosotros revisamos la Biblia y tocamos en el caso de Moisés, de Abraham, del mismo Isaac, de Jacob, nosotros vamos a ver que ellos tuvieron una marca que les distinguía. Y no era tanto de la fidelidad. ¿Cuál era? Era una marca distintiva que cada uno de ellos tenía. Si bien Abraham era el padre de la fe, era el hombre más incrédulo. De hecho, una y otra vez él contendía con Dios con respecto a si el Señor iba a cumplir o no las promesas. Él corrió porque pensaba que se iba a morir de hambre en la tierra prometida y se fue a Egipto. Y el Señor lo tuvo que traer de las orejas y llevar a la tierra prometida. Él le quiso ayudar a Dios acostándose con la concubina. De hecho, esto también fue aprobado por Sara, que tampoco creyó que Dios iba a hacer en el tiempo adecuado y que ya pensaba que porque ellos pensaban para sí mismos que su tiempo ya estaba acabado, porque eran viejos, porque eran de Estela, entonces a su lógica personal Dios no podía hacer nada, limitando a Dios. Cosa que nosotros constantemente hacemos. Nosotros pensamos en nuestra lógica humana que Dios no pudiera hacer con nosotros por esto, por esta cosa, y nosotros limitamos de una manera a Dios porque nuestra mentalidad es limitada. Nosotros juzgamos a Dios con una mente limitada. Entonces, hablamos del caso de Abraham, el caso de Isaac. De hecho, Abraham mintió para salvarse. Isaac también mintió. Jacob usurpó la identidad del hermano para tomar la descendencia. Judá era un desorden total. ¿Y por qué me voy por ahí? Judá era un desorden total. Moisés posiblemente era una de las personas, puede ser más altivas, elevadas, porque estaba en el trono de Egipto. Y de hecho también después de conocer su descendencia judía, él pensó que su conocimiento, su preparación era para eso, para el ser. O sea, él pensaba que su capacidad, su preparación, lo que él tenía para sí, iba a ayudar a libertar. Sin embargo, cuando fue echado, perdió todo. Terminó tartamudo, hasta el punto que no podía hablar. Podemos poner el caso de Josué, que también era miedoso. Cuando el Señor le llamó, temblaba. Mis hermanos, David era un adúltero y un asesino. Samuel no cuidó bien a sus hijos. Lo mismo fue con el caso de Moisés. Cada uno de los jueces que cuidaba a Israel tuvo una falla. Y uno que otro cometía errores. Gedeón lo hizo, Sansón lo hizo. De hecho, él terminó cometiendo cuantas veces adulterio. Y podemos poner el caso que él decidió morir con los filisteos. Y podemos poner el caso de David, que ya hemos hablado. Podemos poner el caso de algunos reyes.
Podemos poner el caso de Pedro, que era muy exaltado. Entre los 12 apóstoles, dos de los 3 apóstoles principales, que eran Jacobo y Juan, hijos del trueno, que estallaban en iras, explotaban. El apóstol Pablo, que era un asesino de cristianos. Y mis hermanos, en cada uno vamos a encontrar una marca que es una marca negativa, que es una marca que muchas veces no nos gusta hablar, que cuando muchas veces se predica no nos gusta resaltar, porque muchas veces el ego quiere ser elevado, quiere ser exaltado. Entonces no queremos topar lo peor de las personas. Dios no esconde los errores de las personas. Dios reveló que incluso Noé se embriagó, se emborrachó. El hombre en quien empezó la humanidad se emborrachó. Y podemos poner infinidad de personas y podemos poner infinidad de hombres. Mis hermanos, y Dios deja algo claro. No existe ninguna persona que pueda acercarse a Dios si no es por medio de la obra redentora de Jesús. El único perfecto que hubo en esta tierra se llama Jesús de Nazaret. Y esa perfección con la que Él caminó específicamente para que nosotros podamos entrar a su presencia, para que nosotros podamos llevar la imagen del Hijo por medio del Hijo. No hay otro modo, no hay otro medio. Mis hermanos, Dios no te ha pedido a ti nada excelente, ni te pedirá, sino solamente que pongas la mira en el Hijo de Dios. Punto. Y aquí quiero llegar ahora sí a la parte bíblica, y el libro está en Romanos 11:32. Y yo quería tocar esto porque muchas veces también hay un error. Y hay una contienda constante que existe, por ejemplo, entre... Mucha gente piensa que porque yo estoy hablando de la elección, no es que tú eres calvinista, que eres de esto. Yo lo he dicho. Si decir lo que he dicho me hace calvinista, yo no tengo problema. Pero aún, inclusive mis hermanos estudiando, no tiene ninguna parte en la que se equivoque. Hay una cuestión, mis hermanos, con la que nosotros chocamos mucho con esto, con respecto a la elección, es que, y en un aspecto se entiende, es que mucha gente que con respecto a la elección, al momento de entender que son escogidos por Dios, o al momento de que se piensa en la elección de Dios, se tiende, mis hermanos, a caer, mis hermanos, en la comodidad. Como yo soy un escogido de Dios, es que como yo no tuve que hacer nada para ser salvo, todo lo hizo Dios a través de Jesús, yo me acerco. Entonces no importa las veces que peque, no importa las veces que haga mal, yo soy un escogido, yo soy intocable. Mis hermanos, ese ha sido el pensamiento de muchas personas, y eso ha provocado que incluso el hablar de esto provoque que la gente piense que esto es un error doctrinal, y que es una barbarie, una blasfemia. Pero esto no es cuestión porque sea mentira, sino lamentablemente, y lo tengo que decir, por los muchos malos testimonios de muchos hermanos, de mucho pueblo, que no hemos sabido entender lo que esto significa. Y a nosotros no entender la palabra muchas veces en nuestra naturaleza perversa y malvada. Y vamos a decir sinceramente que muchos no hayan entendido la salvación, o que sencillamente no son salvos, han causado muchas veces, mis hermanos, que la palabra se malentienda. Dios dejó claro que había trigo y había cizaña. Y el trigo es una semilla que Dios sembró. Y el trigo y la cizaña es una semilla sembrada por Satanás. No existe eso que el trigo se convierte en cizaña. Lo que es de Dios se mantiene de Dios hasta el día de Cristo. Punto. Y lo que no es de Dios no será de Dios nunca. Mis hermanos, con respecto a la elección y con respecto a la salvación, vamos a encontrar muchos pasajes bíblicos. Y yo les puedo mencionar muchos. Y de hecho creo que ya lo mencioné. Pero no me quiero salir del tema tomando en cuenta el tiempo de la grabación, y más que todo las citas que se tienen.
hay una cuestión que el Señor dice. Y quiero hablar de esto con respecto a cómo sucede la elección de Dios. A veces nosotros pensamos que todo es meritorio. A veces pensamos que nosotros, aún la elección que Dios hizo por nosotros, es una elección por causa de méritos ganados, por causa de cosas hechas, y que el hecho de habernos sellado, aunque muchos también piensan que es por misericordia, pensamos que debemos ganarnos de esa misericordia. Ganarnos de esa misericordia quiere decir cuidar la salvación de tal punto que no la perdamos, cosa que no puede suceder. Sin embargo, dejan claro al Señor que cuando Dios escoge, la elección de Él no es una elección acorde como el hombre piensa. Yo quiero tocar esta palabra porque, como yo dije, lamentablemente, por los malos testimonios y por mucha cizaña de pueblo, de personas que muchos no son de Dios, que han convertido en una mala interpretación esta palabra. Hay mucha gente que piensa que eso es sectario, que es falso. Muchas veces piensan que es injusto, es que cómo es posible que Dios solo escoja a algunos y otros no escoja. ¿Y dónde está la misericordia de Dios? Mis hermanos, la misericordia de Dios está, pero también hay otra palabra que no nos gusta, que no la queremos reconocer, que se llama soberanía de Dios. Y en la soberanía de Dios, Dios escoge y hace lo que Él quiere, hace lo que le da la gana. Yo no me olvido de una palabra que un pastor dio, y esto también es para probar los corazones, y muchos le sentirán como insultante lo que voy a decir. Lo dije la vez anterior, pero lo repito. Él dio un testimonio y muchas veces nosotros vamos a pelear con eso, pero ahí también se ve cuánto verdaderamente estamos sometidos a la voluntad de Dios y cuánto verdaderamente nos estamos negando para que Dios haga su voluntad. Y hay una cuestión que cuando este siervo empezó a abrir la iglesia, el Señor no permitió que se haga letrero para la iglesia. Y el pastor estaba preocupado. Y este pastor es tremendo porque los que conocen y los que ya saben, tal vez los que estén viendo saben de qué pastor hablo. Pero es tenaz porque él decía, él estaba preocupado porque decía, Señor, ¿y cómo van a saber que esta es una iglesia? No tenemos ni letrero, no tenemos nada. ¿Cómo van a saber que esta es la casa de Dios? O sea, ¿y cómo para que la gente entre? O sea, ¿cómo? Y el Señor le dio una palabra que les va a chocar. Y el que entienda la palabra y escuche, que tenga oídos para escuchar, viene eso de parte del Señor. El que tiene oídos para oír esta palabra, escuche. Y que Dios te abra los oídos y te haga entender lo que voy a decir. A muchos les va a chocar, pero si tienes oídos para el Señor vas a entender lo que voy a decir. El Señor le dijo, yo no permito letreros, porque en esta casa va a entrar el que yo quiero que entre. Y van a entrar los que son llamados a salvación, a los que yo llame a salvación. Aquí no va a entrar nadie por esfuerzo humano, no van a entrar por tus méritos. Aquí no van a entrar personas que van a ser ganadas por hombres. Aquí viene el que yo quiero que venga. Aquí va a entrar el que yo quiero que entre. Mis hermanos, el Señor pondrá en su iglesia a los que Él quiere poner en su iglesia. El Señor salvará a los que Él quiere salvar. Eso tú no puedes discutir, eso tú no puedes estar hablando con Dios y decirle, no es que por qué, no es justo, cómo va a ser eso posible. No, este hermano está hablando herejías, piensa lo que tú quieras. La palabra dice claramente en el libro de Romanos también, no me acuerdo si es que es del 5, dice que del que tiene Él tiene misericordia, del que Él quiere tener misericordia, y endurece a aquel a quien quiere endurecer. Eso no te compete ni a ti ni a mí discutir con Dios, eso lo dice la palabra. Pregúntale al Señor en oración, habla con el Señor y exponle esto y tú te vas a dar cuenta. Dios traerá a quienes Él quiera traer a salvación. Eso no nos exime de predicar la palabra. Estamos llamados, y lo dije anteriormente, a predicar la palabra, porque la predicación
es el medio con el cual el Señor lleva a que la gente escuche la palabra. Si tú no lo haces, otro lo hará. Tampoco te exime eso de la salvación. Lo que Dios de ti requiere y desea de ti es que tú vivas la vida del Señor. Tu vida es la que va a traer a las otras personas. Si bien para ser salvas o bien para que den testimonio. Para que den testimonio de Dios. Muchas veces, mis hermanos, y yo esto he aprendido. Yo he visto muchos malos ejemplos, yo he visto malos testimonios de muchas personas, pero eso no ha hecho que yo deje de buscar al Señor, ni que deje de congregar o que deje de estar en un lugar. Mis hermanos, o por lo menos de entender cuándo un lugar es y cuándo un lugar no es, pero no dejar de buscar al Señor. ¿Por qué? Porque no dependemos de personas, y quien escoge, quien llama es Dios, quien hace la obra es Dios, quien llama a la iglesia a salvación, quien llama a los hombres a salvación es Dios, punto. Ahora, ¿cómo radica la elección? Y esta es otra parte que va a chocar a muchos. La palabra del Señor dice, Romanos 11, capítulo 11, versículo, vamos a leerle desde el 30. Como este versículo es bastante profundo, quiero ver si es que le leo desde el 25. Leamos desde el 25. Aquí habla de Israel, pero el versículo que nos vamos a basar es en el 32. Dice, porque no quiero, hermanos, la palabra del Señor dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego todo Israel será salvo. Como está escrito, vendrá Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Así que cuando el evangelio son enemigos a causa de vosotros, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres. Dios nunca quitó la elección de su pueblo Israel. Hay mucha gente que le odia, hay mucha gente que le está maldiciendo al pueblo. En este momento Israel podrá estar haciendo cosas horribles y terribles. Mis hermanos, Dios nunca quitó los ojos de Israel y Dios tiene un propósito con Israel para los tiempos finales. Dios no quitó su elección. Dios no ha rechazado al pueblo de Israel. Versículo 29. Porque irrevocables, ojo, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. La salvación es un don de Dios y los dones son irrevocables. No te quita el Señor lo que ya te entregó. Lo que ya te entregó, con eso te quedas. El Señor te dio el don de la salvación y ese don no te lo quita. Entiende, la salvación no es el fin del cristiano, es el comienzo, son los primeros auxilios. Los dones y el llamamiento son de Dios y son irrevocables. Dios no quitó el llamado del pueblo de Israel. Pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, porque ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos por el pueblo de Israel. Y eso no quiere decir que Israel perdió su oportunidad con Dios. Dios tiene tiene un llamado para él y Dios tiene una obra para ellos en los tiempos finales. Así también estos ahora han sido desobedientes, para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia. Por la desobediencia de ellos, escuchemos nuevamente. Así también estos que ahora han sido desobedientes, ellos también, para que por la misericordia concedida a ellos, a nosotros, ellos también alcancen misericordia. ¿Por qué? Y este es el versículo que yo quiero, y este es el versículo clave. Porque Dios sujetó a todos
en desobediencia para tener misericordia de todos. Porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Suena un poquito descabellado que Dios sujete al pueblo a desobediencia para tener misericordia. O sea, ¿cómo es posible que Dios nos sujete a desobediencia para tener de nosotros misericordia? Mis hermanos, ¿cuál es el propósito de la ley? El propósito de la ley no es que lo obedezcamos ciegamente para que podamos entrar al cielo. Y eso estoy hablando con muchos siervos, con muchos hermanos que todavía tienen la mentalidad legalista, que piensan que tienen que alcanzar a Dios por sus obras. Y que muchos todavía están pensando que el pacto antiguo todavía está vigente. El pacto antiguo no está vigente. No insultemos al Señor, mis hermanos. Porque es un acto de rebeldía que si el Señor se está haciendo un nuevo pacto te quieras aferrar al antiguo. Y quieras enseñar a un pueblo pacto antiguo. No es una forma de rebeldía en contra del Señor. Que el Señor ya te sujetó un pacto nuevo, tú quieras someterte a un pacto que el Señor ya abolió a través de la sangre de Cristo. Yo podría explicar mucho de lo que quiere decir Juan 10, porque profundiza y habla específicamente de eso. Ya Dios abolió el pacto antiguo por medio de Jesús. Y estamos en el pacto de la gracia, no estamos en el pacto de la ley. Nosotros si cumplimos la ley lo cumplimos por la pura misericordia de Dios como consecuencia de su amor. No para, sino a causa. Pero mira lo que dice. ¿Cuál es el propósito de la ley? El propósito de la ley es mostrar la mancha que nosotros tenemos y la impotencia de nosotros poder ser salvos por nosotros mismos. Ese es el propósito de la ley. Mis hermanos, si ustedes miran en Gálatas van a ver eso. El propósito de la ley es mostrarnos la incapacidad que nosotros en nosotros mismos tenemos para acercarnos a Dios. No podemos. Entonces, ¿cómo es esto que Dios nos sujetó a desobediencia para tener de nosotros misericordia? Porque mis hermanos, cuando nosotros dependemos de nuestras obras, no dependemos de Dios, sino que hacemos gala de nuestras obras. Pero cuando nosotros, mis hermanos, no tenemos ninguna parte, ninguna cosa en nosotros en la cual nos podamos acercar, y si nosotros a causa del Señor estamos sujetos a desobediencia, es por la misma razón para que no haya en nosotros nada que pueda gloriar fuera de Dios, sino que toda la gloria sea de Dios. Mis hermanos, no tenemos ninguna capacidad ni nada en nosotros mismos. No nos hemos merecido ni nos mereceremos nada. Todo lo que hemos recibido es pura y neta gracia. Y toda la humanidad está sujeta a pecado. Y los que hemos sido llamados somos sujetos a más pecado. Porque dice la palabra de Dios, y vamos a entrar en el capítulo 1 de Primera de Corintios. Y yo le doy gracias al Señor porque me permite hacer esto de continuo. Capítulo 1, versículo 26 y 29. Dice la palabra de Dios. Desde el capítulo... desde el versículo 24 hasta el 29. Dice la palabra del Señor, más para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres. Lo insensato de Dios es más sabio que los hombres. Y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, no sois sabios según la carne, y muchos poderosos ni muchos nobles, sino, escuchen, sino que lo necio del mundo escogió Dios, lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios,
y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Y aquí hay una cuestión que posiblemente a muchos no les va a gustar, y esto es lo que el pastor Spurgeon decía, y esto yo lo aclaré recientemente. Dios no escoge siempre, y esto va a golpear a muchos egos. Muchas veces nosotros queremos que, y esto hablo para los que creemos en la elección también, muchas veces queremos que una elección se dé por méritos personales, o queremos ganar los méritos, decir, no es que sea justificado. Mis hermanos, muchas veces Dios puede utilizar a la peor persona para hacer cosas grandes. Y muchas veces el que se cree grande y el que se muestra grande ante los ojos de los hombres, sencillamente en el reino de los cielos se llama pequeño. Muchas veces nosotros exaltamos y alabamos y estamos admirando a la gente tan grande que tiene las mega iglesias o los lugares enormes y las infraestructuras, pero que muchos ni siquiera tienen a Cristo en el corazón. Y Dios en los tiempos finales hará ver eso. Mis hermanos, es tenaz porque aquí el Señor deja muy claro las cosas. Yo no escogí lo mejor del mundo. Nosotros insistimos en querernos ganar el mérito de ser escogidos o de ser llamados hijos de Dios, o pensamos que nosotros, por una elección que nosotros hicimos, aparentemente nosotros hicimos, ya somos hijos. Mis hermanos, la elección la hizo Dios. Si tú abriste la boca, si tú recibiste al Señor, fue porque el Señor así lo quiso. Si tú eres parte de la familia de Dios, y por más que tú te quieres apartar del camino como quiera, el Señor te dé gracias porque eres de Dios. Dios no hace perder lo que el Señor salvó. Jesucristo dijo, Señor, ninguno de los que me diste se perdió excepto el que era hijo de perdición. ¿Por qué? Porque era hijo de perdición. No estaba llamado a ser parte de los salvos. Por eso se perdió. Así de sencillo. Dios no pierde a ninguno de los que el Señor llama. Pero Dios deja en claro que lo que llama al Señor no es por causa de méritos personales, por méritos ganados. Es por causa de que el Señor tomó de lo que es vil y menospreciable para que se note la gracia de Dios. Mis hermanos, Moisés confiaba en todo lo que él tenía, confiaba en su capacidad, confiaba en todos sus masterados aprendidos en Egipto, confiaba en todo su conocimiento, confiaba en toda su sapiencia, y el Señor le llevó al desierto 40 años y le arrancó todo lo que sabía. Todo ese conocimiento, todas esas sapiencias, todos esos estudios, toda esa sabiduría intelectual que él tenía le fue arrancada en el desierto y terminó hablando como oveja, prácticamente con un vocablo inútil. Y cuando ya estaba inútil en sus fuerzas, ya no tenía nada en sí mismo de qué jactarse y ya no tenía nada en su persona, entonces ahí se le dijo, Señor, ahora te tomo como mi siervo. No antes, no después, no por méritos, no es que se lo ganó, más bien Dios le quitó, Dios le incapacitó para capacitar, Dios incapacita. Muchas veces para capacitar Dios incapacita. La escuela de David fue más del desierto, no fue el palacio. La escuela de Abraham también fue el desierto, porque prácticamente la tierra prometida en ese tiempo era un desierto. La escuela de Isaac, la escuela de Jacob, ¿qué fue la escuela de Jacob? Labán. La escuela de David fue Saúl. La escuela de muchos de sus discípulos, obviamente, que fue Jesús, pero también Jesús confrontaba mucho a sus discípulos. También eran por las circunstancias que estaban viviendo. La escuela de Pablo fue justamente los tratos que el Señor le permitía recibir mientras él hacía la obra. Nunca se había visto un hombre tan probado como Pablo, mis hermanos, que constantemente era viviendo bajo constante amenazas de inundación,
amenazas de muertes, amenazas de cuchillo, amenazas de espada, amenazas de pedradas, amenazas de ser rechazado por sus propios hermanos. Esa es una cosa tremenda, esa es una cosa tenaz, mis hermanos. Pero Dios deja en claro que muchas veces las elecciones de Dios no se basan en nuestras capacidades, sino en la incapacidad en la que Él se puede glorificar. El apóstol Pablo dice en el capítulo 12 de 2 de Corintios que él hablaba de su aguijón en la carne, que muchas veces, y esto lo predican muchos religiosos, porque no aceptan la idea de que Pablo sea un hombre que haya tenido fallas, que haya tenido pecados o haya tenido luchas en su carne. No lo aceptan. Es que como un hombre de Dios tan perfecto como un hombre como Pablo puede tener semejante. No, es que capaz que hablar, porque ¿cómo va a hablar del pecado? Es que es un hombre de Dios. ¿Por qué? Porque les suena locura. ¿Por qué? Porque piensan que es un mérito ganado. Pero cuando Pablo se acercaba y él no le estaba hablando específicamente a Dios del aguijón de la carne, no le estaba hablando de ninguna enfermedad de los ojos, de ninguna conjuntivitis o de una cojera, no. Le estaba hablando del aguijón de la carne, aguijón en la carne. Estaba hablando del aguijón en la naturaleza carnal, un pecado que constantemente le estaba cayendo, que no le permitía gloriarse a sí mismo. Para decir, no es que es siervo de Dios y perfecto, sin pecado. No, ahí estaba ese aguijón molestándole, diciéndole, mira esta falla que tienes, mira cómo fallas, mira estas cosas que estás teniendo. Un mensajero de Satanás, para que no me gloríe en manera. Porque Pablo era usado mucho, era usado en el ministerio. De hecho, no había ningún apóstol que predicase el evangelio como él predicaba, que llevaba incluso al mundo entero la palabra. No había un apóstol que hacía señales, milagros y prodigios como él en tierras extranjeras. Y para que no se venga en sobremanera la soberbia y el orgullo, diciendo, mira lo que hice, miren qué unción, qué tremendo, se le manda un aguijón en la carne, un aguijón en su naturaleza carnal, para que no se jacte, para que se mantenga débil, dependiente de Dios. Y él le decía, Señor, quítame, no te quito, porque si yo te quito te vas a jactar y va a ser peor. Aprende a bastarte mi gracia. Bástate mi gracia. Yo te tomé desde el vientre de tu madre para hacer la obra de Dios, en la condición en la que estabas, y en la condición humana, en tus fallas, en tus errores, para que sea vista mi gloria, no la tuya. A veces nosotros queremos ser tan perfectos delante de Dios y estamos buscando formas y luchamos y peleamos, pero más que nosotros es el ego en nosotros que quiere seguir vivo. En Cristo Dios nos manda constantemente a morir a nosotros mismos, y morir a nosotros es reconocer que nada hay bueno en nosotros, nos guste o no nos guste. Gente que va a molestarse, es que cómo te atreves a decir que no hay nada bueno en nosotros. Pues sí, no hay nada bueno en nosotros. Lo único bueno que nosotros tenemos es a Cristo, punto. Es lo único. Porque de ahí nada hay bueno en nosotros, mis hermanos, nada hay bueno en nosotros. Quiero terminar, mis hermanos, con un capítulo que ya lo había leído también en la prédica anterior, pero que es necesario hacer memoria. Deuteronomio capítulo 7, versículos del 6 al 8. La palabra del Señor dice: porque tú eres pueblo santo para Jehová. No dice, tú eres un pueblo que tiene que ser santo. Es que nosotros confundimos la santidad con ausencia de pecado. Es que yo no soy santo, es que nosotros es que no somos santos. Y es una pésima expresión de decir las cosas. Sí somos santos, no somos buenos. La gente piensa que es buena, pero no es santa. Y cuando hablan de santos están pensando no es que no somos santos porque no estamos libres de pecado. Estamos libres de pecado con respecto a la condenación. Estamos siendo limpiados del pecado por causa de la santificación y seremos libres por completo del pecado en la glorificación, mis hermanos. Pero en Cristo somos santos y la santidad es por medio de Cristo Jesús.
Cristo ya nos santificó, pero todavía nos sigue santificando, liberándonos del poder del pecado. Ya somos libres de la condenación del pecado, pero Él nos liberta del poder del pecado y luego nos libertará de la presencia del pecado cuando ya no moremos en este cuerpo físico que está manchado de pecado. Mis hermanos, porque tú eres un pueblo santo, no le dice tú eres un pueblo sin pecado, no, tú eres un pueblo santo, yo te aparté, santo es apartado, porque tú eres un pueblo santo para Jehová. Clarito, pueblo santo para Jehová, en otras palabras, un pueblo que yo aparté para mí, santo es apartado, tomado aparte. Tú eres un pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No, por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais los más insignificantes de todos los pueblos. Los más insignificantes de todos los pueblos. Sino por cuanto Jehová os amó, quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres. Os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de la servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Después vemos el mandamiento que Dios le da, que conoce pues que Jehová tu Dios es Dios fiel, que guarda el pacto y las misericordias a los que aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Y que da el pago en persona a los que aborrecen, destruyendo lo que no se demora. Bueno, pero te deja claro algo. La elección de Dios no se basa en tus obras. Y muchas veces Dios escoge lo que el hombre desecha. Muchas veces nosotros pensamos que una elección viene por causa de merecimientos. Yo muchas veces le he hecho comentario a mi madre, y esto lo digo en confianza, mis hermanos. Yo muchas veces he puesto como testimonio a mi hermano, él no conoce todavía del Señor. Y sé que el Señor en su tiempo le tocará, porque hay una promesa: cree en el Señor Jesucristo, serás salvo tú y tu casa. Sé que el Señor hará su obra en él. Pero hay muchas veces, mis hermanos, que uno en la carne humana y en la humanidad de uno, en la carnalidad de uno, a veces juzga las cosas de Dios, y a veces uno se pregunta, y a veces pensamos ser más justos que Dios, incluso en el punto de menospreciarnos, lo cual también es peligroso, porque menospreciarse uno es menospreciar la obra de Dios, y eso es tenaz. Que Dios nos ayude, porque constantemente estamos luchando con eso. A veces le decimos a Dios: ¿por qué haces esto? ¿Y cómo así? Pero esto debe ser así. Y nosotros pensamos que somos a veces más sabios que Dios. Y yo les digo sinceramente que muchas veces, incluso por las situaciones vividas personalmente, y comparándome como persona, o sea, con respecto a mi hermano, yo una vez les he tocado que mi hermano es una de las personas que cuando él tiene sus días libres de trabajo, él no se queda quieto. Mi hermano, hay muchas personas, la gran mayoría de personas les gusta estar acostadas, descansando, sin hacer nada durante el día. Mi hermano es bastante activo. Mi hermano los días de reposo los aprovecha para lavar su ropa, para limpiar la casa. O sea, él no se queda quieto. Y yo muchas veces hice esa comparación con respecto a la obra del Señor, de lo que decía Pablo, que me es impuesta necesidad y hay de mí si no predico el evangelio. No porque el Señor le iba a quitar la salvación por no predicar, sino porque era tanta la necesidad en su corazón, era tanta la inquietud, que él no podía dejar de predicar, porque ya en su interior tenía esa necesidad. Él no podía, y hay de mí me hubiese sentido inquieto, me hubiese sentido incómodo si no predico. Es lo que quiso decir. Y yo les digo sinceramente, comparándole y en muchas cosas, por ejemplo el carácter de mi hermano, yo me he comparado y yo no llego ni a la mitad de lo que es él. O sea, lo que es en lo que es en persona. Y yo muchas veces sí le he dicho: Señor, ¿por qué a mí? ¿Por qué no a él? A veces uno se mira y dice: Señor, uno hace comparaciones y a veces mira lo mejor de la persona comparando con lo peor de uno.
Y después, por medio de la palabra, fui entendiendo que Dios no toma siempre lo que el mundo considera bueno. Muchas veces a los que llamamos desastres, a los que llamamos desastrosos, o a las personas que decimos ¿qué de bueno puede salir de él?, a esas personas toma Dios. Muchas veces nosotros ensalzamos a la gente que a nuestros ojos tiene grandes capacidades y grandes talentos, dones, tiene carisma, y decimos, no, este es un varón de Dios, pero porque nos agrada el oído, nos agrada las emociones, pero que son personas que Dios ha reprobado. Así de sencillo. Hay personas que pueden que tengan un talento tal, que tengan una facilidad de hacer amistades, mis hermanos, pero que a los ojos de Dios no están siendo agradables. Hay ministros de Dios que están tan dedicados a la iglesia, que están tan dedicados y están tan enamorados del ministerio, que son reconocidos por sus discípulos, son reconocidos por el pueblo que ellos ministran como tremendos hombres de Dios, pero su hogar está hecho pedazos. Y mis hermanos, a veces nosotros queremos que en lo carnal seamos vistos de buena manera para que delante de Dios seamos vistos de mejor manera. Y a veces pensamos que en lo carnal también va a definir lo espiritual. Dios nunca hace eso. Dios muchas veces en las errores que nosotros cometemos o en las cosas que nosotros vivimos es cuando más se glorifica. A veces Dios nos permite pasar situaciones para que nuestras vidas testifiquen de la misericordia de Dios. A veces no entendemos y a veces luchamos con Dios porque queremos que las bendiciones y las cosas se den a nuestra manera. Queremos nunca pasar por pruebas, pero sin pruebas no hay madurez. Sin pruebas no hay crecimiento. Y a veces rechazamos las pruebas porque queremos tanto la comodidad, porque pensamos que no puede ser de Dios que un hijo de Dios, porque pensamos con una mente tan carnal, mis hermanos, y juzgamos a Dios con una mentalidad humana. Y eso también provoca que muchas veces nuestro corazón esté muy desentendido de Dios y por ende también en parte alejado de Dios. Porque nosotros queremos que las cosas susciten y suceden como nosotros creemos que debe ser. ¿Y por qué? Porque hay un ego que no quiere morir. La razón es por la cual nosotros queremos ser hallados buenos por nuestros actos y merecidos, queremos merecernos las cosas, es porque el ego quiere seguir vivo. No quiere morir. El Señor en estos días ha estado resaltando esta enseñanza de niéguese a sí mismo y posiblemente venga más series, quién sabe que hasta que Cristo venga. Pero es un tiempo donde el Señor quiere que ya nos neguemos. Mis hermanos, por más que le vean controvertida esta enseñanza, por más que esta enseñanza para ustedes sea un insulto, lo que quieran verle, mis hermanos, esa es la verdad de Dios. La elección de Dios es soberana. Dios no escoge porque te ganaste el derecho de ser escogido. Dios escoge lo que le place escoger. Si a Dios que miró a una persona mejor que tú en todo aspecto, te prefirió a ti, dale gloria a Dios. Porque no lo merecías, pero Él le plació escogerte. A Él le dio la gana de escogerte. No porque te lo ganaste, no porque tú te lo mereciste. Para que nadie se jacte delante de su presencia. Lo que era más vil, lo que era más desechado, Dios escogió para que sea vista su gloria. Así que si te preguntas, así es la elección de Dios. Y para terminar, quiero terminar con una oración y sobre todo también pedir perdón a cada hermano y hermana por los muchos hermanos, hermanas que en totalidad, que creemos en la elección, que hemos sido de tropiezo para el pueblo de Dios, por causa del orgullo, por causa de la soberbia y por causa del mal testimonio, para no creer en esto. Esto es una verdad divina, esto no es calvinismo, esto es una verdad divina.
Y lamentablemente el hombre, nosotros como seres humanos tendemos a dañar todo lo que el Señor bendice. Y yo pido perdón al Señor y pido también perdón al pueblo por cada persona, cada ministro que aunque ha estado en esta verdad, por el mal testimonio ha llevado al pueblo a creer lo contrario y ha hecho creer que es una doctrina falsa. Por las malas experiencias, por el mal testimonio, porque todo se genera es por el mal testimonio. Yo pido perdón y pido también que pidamos por la unidad del cuerpo de Cristo. Hay que dejar claro, decir que nuestra salvación no se pierde, que es eterna y que está sellada para siempre con Dios, no es libertad para pecar. Quien piense que eso es así, que tiene libertad para pecar porque la salvación no se pierde, no ha nacido de nuevo o no entendió la salvación. Así de sencillo. Padre, yo te doy gracias por esta palabra y te bendigo, Padre, en el nombre de Jesús. Y yo te pido, Padre, Señor, que por amor a tu nombre tú seas, Señor, tocando cada vida y cada corazón, Señor, por medio de tu poder. Y que esta verdad, Señor, quede clavada, Señor, y grabada en cada corazón. No fuimos escogidos, Señor, por causa de méritos o por causa de ganancias o para lograr algo por nosotros. Padre, si te dice tu palabra, Señor, en el libro de Juan 15, que no te escogimos, Señor, a ti, sino que tú nos escogiste a nosotros para llevar fruto y que el fruto permanezca. No es que tenemos que pujar los frutos, porque tu palabra dice que el que en ti no da fruto, Señor, será quemado. El fruto solamente sale de ti, Señor, cuando aprendemos, Señor, a permanecer en ti. Y la permanencia, Señor, poniendo los ojos en ti, es confiando en tu obra, es descansando en la obra de Jesús, nada más. Tendemos a complicar, Señor, el Evangelio, Señor, cuando queremos, Señor, poner lo nuestro. Perdónanos, Señor, incluso por querer poner lo nuestro en lo que es solamente tuyo, papá. Habla nuestras vidas. Te pido, Señor, por cada ministro de cada casa espiritual, que tú les abras los ojos, Señor, que les hagas entender esta verdad. Hay muchos ministros que están peleando, Señor, por imponer, Señor, que las cosas deben ser de una, que nosotros debemos cambiar para agradar a Dios, que en parte es verdad, nosotros estamos llamados, Señor, a cambiar por medio de Jesucristo, pero el cambio es por medio de Él, no por medio nuestro. Cámbianos, Señor. Haznos, Señor, ver las cosas, Señor, a través del foco de tu Espíritu. Haznos crecer en el conocimiento de tu amor y haznos entender cuánto nos amas. Si no somos recíprocos en tu amor, no podemos dar amor, no podemos vivir la palabra. Llévanos, Señor, a conocimiento de tu amor. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Quita las vendas y las escamas de tu pueblo, Señor, de tu iglesia. Vuélvenos a las primeras obras. Vuélvenos, Señor, a lo principal, que es Cristo, que es el Padre, que es el Espíritu Santo, y quita lo que está de más. Quita las estructuras humanas. Quita, Señor, el mover humano de nosotros. Ser esta palabra para tu gloria y honra en el nombre de Cristo Jesús. Te damos a ti el honor y la gloria. Amén y amén. Dios te bendiga, mi hermano, y que el Señor te abra los ojos, te haga entender que eres una elección de Dios si entendiste esta palabra, no por tus méritos, sino por la pura mera gracia de Dios. Tú no te ganaste el derecho de ser escogido, sino que al Señor le ha placido escogerte. Dios te abra los ojos, Dios te dé gratitud, para que tu vida camine en esa verdad y para que a través de esa gratitud tú camines en las obras preparadas de Dios a fin de que des fruto y fruto en abundancia. Que Dios te bendiga y te dé la victoria en Cristo Jesús. Estamos despedidos, mis hermanos. Que sea la paz de Dios sobre sus vidas.